created using Powtoon. Licenciada Ballesteros, ya terminó el video. No se escucha, no hay audio. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, se le escucha, pero no se escuchó nada con referencia al video que se proyectó. No se escuchó nada. O sea, no tenía audio el video, licenciada Cantuta, tal vez podemos ver. Sí, lo que pasa es que cortito. el video solamente tiene un sonido de introducción, o sea, no es nada hablado. Quizá ustedes estaban pensando que era hablado, solamente es un sonido de introducción, pero como es cortito podemos volverlo a Tiene reproducir. música, Tiene música de fondo. solo No, tiene música. Entonces, ¿nos puede explicar usted? No se ha escuchado ni la música. ya. Volveremos a ver, por favor, el video nuevamente. Licenciada Elizabeth, intentaré poner yo el video con audio. Ya. Que está saliendo sin audio. Córtelo y yo lo pongo. Listo, Lice. Ya. Todo tiene solución, colegas. Es tema de la tecnología que nos ayuda a horrores, pero también a veces tenemos pequeñas dificultades. Ya, en este momento yo subo el video. Licen, ¿me puede autorizar, por favor, Sí, poner ya está. el video? Ya está, Lice. Ya.
Bueno, colegas, ahora sí han podido ver el video. Como les decía, era una música de fondo nada más para poder comprender. Lo que quisiera, por favor, es, somos aproximadamente, casi están todos los participantes. Quisiera saber brevemente, en un número de 7 personas, qué es lo que han podido comprender acerca del video que hemos visto. ¿Nadie se atreve a hablar? ¿Cómo? ¿Nadie va a participar? Buenas noches, licenciada. Licenciada, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Es usted Rubén? Sí, Rubén. Sí, licenciada. Ya, por favor, me gustaría saber su nombre cuando participen. Adelante, colega. Ya. Buenas noches, estimada licenciada y también estimados compañeros que somos parte de este taller de monografía. Me ha parecido interesante el video porque se muestra de sus partes, no se puede realizar un trabajo de cualquier forma, ¿no? Entonces, en ese sentido nos mostraba de cómo se tiene que hacer un título, tiene su introducción, tiene sus objetivos para llegar a una conclusión. Es lo que he tratado de percibir, licenciada. Muchas gracias. Prácticamente es un resumen de todo lo que es un resumen muy cortito, en par de minutos, de lo que es una monografía. ¿Alguien más quiere participar? Sí, licenciada, muy buenas noches. Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel Martínez, adelante, y después la colega. Sí. Dígame, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Justamente yo también he logrado entender que debemos sacar una información, pero de investigación debemos nosotros responder, ¿no?, con la información. Esa es la finalidad. Si no respondemos, entonces no tiene, digamos, un objetivo de lo que se está realizando de la monografía. Eso es lo que logro entender, licenciada. Muchas gracias. Colega, ¿usted quería participar? ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Pamela Alcántara. Buenas noches, compañeros. Yo he entendido de la presentación, más allá, también hay que rescatar la estructura que tiene que tener este documento académico, como usted lo mencionaba, además de ciertos aspectos que tiene que tener, como por ejemplo yo veía el apéndice, que en muchos trabajos que hemos ido realizando no había, ¿no? Pero en la estructura que usted nos presenta es una estructura sistematizada de cómo se debería elaborar el trabajo. Pienso que también algo de estética en relación a seguir las normas APA, que también resalta en la última presentación. Eso es todo, licenciada. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Yo también quisiera participar. Mi nombre es Eva Nadia Yapu Gutiérrez y un saludo cordial a todos los colegas y compañeros también que en esta noche estamos cursando esta materia muy importante, ¿no? Bueno, cabe resaltar, en referencia a la presentación que nos mostró hace momentos, es que nosotros debemos de investigar para poder llegar a lo que realmente necesitamos, ¿no? En base a pasos y procedimientos en los cuales podamos nosotros llegar a al nudo, ¿no? A lo que estamos realmente investigando. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, yo soy Julián Mosqueira. Bueno, lo que yo logré entender no es que para realizar una monografía tenemos que, digamos, escoger un tema específico, buscar un tema, también, digamos, a base del tema, poder investigar a más a fondo y hacer un resumen de todo lo investigado para realizar una monografía con ética y digamos que sea real y concisa. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hola. Dígame, colega. Buenas noches, le habla Luis Fernando Villegas. Me pareció interesante el video porque resume lo que es la investigación, la relación que tienen que tener la investigación en cuanto al problema, a los objetivos, y trata de mostrar de que no es difícil, ¿no? Porque mucho lastimosamente hay una parte del video que muestra que se pone nervioso porque no sabe qué hacer, pero si sigue los pasos colativos se da cuenta de que no es difícil, ¿no? Ese es el objetivo de hacer una monografía y seguir los pasos, ¿no? Porque
eso que la gente no entiende, ¿no? Que debe haber pasos que seguir para hacer una buena monografía en este caso. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Hago yo el resumen de todas las participaciones. Dicen buenas noches. Bueno, el video me pareció muy interesante, es un buen resumen, aparte que es corto, ha sido muy didáctico porque tenía algunas imágenes que nos llaman la atención. Y bueno, sobre lo que he entendido sobre la monografía es, bueno, que tiene una problemática, responde a una problemática con objetivos, para eso necesitamos buscar referencias. Y bueno, dicen que quería pedirle un favorcito, no sé si podría colgar el video a la plataforma tal vez para que lo veamos viendo con calma. Está ya en la plataforma. La licenciada ya puso, ya está en la plataforma. Pueden acceder. Ya, muchas gracias, licenciada. Gracias a usted, Isabel, por su participación. ¿Alguien más? Bueno, haciendo un resumen, ustedes saben que los docentes, cada clase que desarrollamos es un examen. Un examen para nosotros y Dime. ¿por qué? Porque siempre empezamos por un diagnóstico. El diagnóstico acabo de realizarlo. He escogido un video con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero por supuesto con mucho cariño también, para ver, con un objetivo, obviamente me he planteado un objetivo y considero que lo hemos logrado porque primero han entendido que, segundo, no se han cansado, tercero, todos han comprendido, por lo menos los que han participado, que todo documento, que la monografía tiene que tener una estructura científica académica. O sea, en este momento ya todos los que están escuchando esta videoconferencia saben que tiene que tener una estructura académica científica. Algo muy importante que también es rescatable lo que dice el colega, ¿no? Cuando agarramos y nos ponemos nerviosos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Y eso nos ocurre absolutamente a todos. Es más, tenemos miedo. Y en el video se ve con una imagen, podemos ver cómo se tiene miedo. Y el objetivo de este taller es ver ese miedo. Tercero, que tenemos que tener un tema. Nuestros objetivos es desarrollar los resultados en base a nuestros objetivos planteados. Entonces, yo creo que eso queda básicamente claro. Es por eso que yo no quiero cargar mucho de teoría, quiero que lo hagamos un poco práctico. ¿Alguien tiene alguna pregunta, una interrogante, algo que quiera antes de que pasemos a la diapositiva número 1? Tengo una pregunta cuando el maestro Jedi dice si no bien no te quieres tener, que no debes florear, dice, yo no entendí esa parte. Que no debes florear, o sea, bueno, ¿qué decimos? Por ejemplo, cuando escribimos un artículo acerca de un determinado tema, dice, hazme un artículo lleno de flores, decimos. ¿Por qué? Que nos pongan mucho adorno, que digamos es una mujer, si hablamos de una mujer, es una mujer muy inteligente, es muy sabia, es muy ordenada, es muy sistemática. Esas son flores que les echamos. Y si es de un caballero, lo mismo. Es un caballero, es muy decente, es muy atento, es muy educado, ¿verdad? ¿Cuándo podríamos decir directamente el señor tal y empezar con el desarrollo del tema? O sea, florear son las flores que echamos, o sea, los cumplidos, los adjetivos calificativos que no corresponden. A eso es Luis Fernando. ¿Está conforme? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces inmediatamente pasamos a ver la diapositiva número 1, que es la monografía. A medida que vayamos viendo las diapositivas, yo les voy a ir explicando.
Le dicen a Elizabeth, no la escuchó. Su micrófono. Ahora sí hemos activado el micrófono. ¿Me escuchan perfectamente? Perfecto. Sí, se escucha, licenciada. ¿No me escucha? Sí, ya se escucha. Se escucha. Me acerco más al micrófono, por favor, con toda confianza. No se escucha a tiempo real, por favor. Ahora vamos a ver qué es la monografía. Como dice, la monografía viene de una palabra griega que compone por dos expresiones. Uno que significa única y graphein, que expresa escrita, es una escritura única. Escribir acerca de un solo tema. ¿Qué significa esto? Que primero, mono, como su nombre dice, mono es uno, grafía es escritura. Entonces, ¿qué es la monografía? Es la escritura acerca de un solo tema, de un determinado tema. La monografía, no hay monografía oral. La monografía sí o sí es un documento escrito que obviamente responde a todo un rigor científico. Aquí dice, ¿no? Es un texto informativo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es informativo? Porque este texto, cuando leemos, siempre nos va a informar de algo. ¿Qué es ese algo? Es un tema nuevo. Todos vamos a hacer diferentes monografías, pero todos tenemos diferente visión, diferente forma de expresión. Podemos hacer de un solo tema entre todos, pero con diferente información. Entonces, por eso, es un texto informativo. Nos informa, al ser informativo, la información siempre es novedosa. La información no es pasada. ¿Por qué es información? Porque es actual, porque es de hoy, porque es nuevo, porque es nuevo, es innovador. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que es un texto informativo. Científico. ¿Por qué científico? ¿Por qué? Porque tenemos que tener, primero, que tiene que ser el único tema, el tema de cada uno de ustedes. Si somos 100, 200 o 300 o 500 participantes, cada uno tiene que tener un solo tema y tiene que ser único. ¿Por qué es único? Porque yo lo estoy redactando, porque yo estoy investigando, porque yo estoy siguiendo un rigor científico. Y para este rigor científico tenemos normas, tenemos estructura, y le vamos a pedir a la ingeniera Elizabeth Cantuta que por favor nos ponga en la plataforma el reglamento de monografía que tiene la UPEA. Este reglamento de monografía que tiene la UPEA, que es un reglamento de posgrado, tiene las bases del CV. Y en el CV tiene la parte, hay una Secretaría de Investigación, de Ciencia e Investigación. Esta Secretaría Nacional de Ciencia e Investigación es quien establece las normas, porque anualmente se llevan reuniones académicas. Entonces, en esas reuniones se queda, y en la última, por ejemplo, se ha establecido que cada universidad tiene que tener su reglamento de monografía. Pero no es un reglamento como a cada universidad o a cada director de posgrado o a cada vicerrector se le ocurre. Es un reglamento que tiene el rigor científico sobre lo cual nosotros nos vamos a basar. Así que para mañana le vamos a pedir a la ingeniera que por favor nos ponga en plataforma el reglamento de monografías.
de redacción exclusiva, porque como yo hablo, tengo mis palabras, cada uno de ustedes también, porque todos somos únicos, todos somos individuales, los seres humanos somos individuales, somos únicos y somos diferentes. No podemos pensar igual, no podemos hablar utilizando las mismas palabras y en un mismo momento. Todos somos diferentes y por lo tanto la redacción es exclusiva, que nos da a conocer un tema específico. Ya les he dicho, un solo tema, no podemos hablar de dos temas. Este texto es organizado y dinámico. ¿Por qué? Porque a medida que es organizado, porque empezamos con un resumen. En un resumen entre 300, de 200 a 300 palabras que tiene la monografía, tenemos que decir absolutamente todo el contenido y el objetivo de nuestro trabajo. Es dinámico, ¿por qué? Porque a medida que leemos una línea, una letra, nos da mayores ganas de poder leer. Y también es una herramienta de estudio. ¿Por qué? Porque si yo tengo una monografía o escrito algo sobre una monografía, sobre un determinado tema, voy a buscar y voy a encontrar varias monografías seguramente relacionadas a mi tema, que me van a servir como llamamos en la tesis, el estado de arte, los antecedentes para que yo pueda seguir investigando de una determinada ciencia o un tema en especial. Por la rigurosidad de la estructura de su contenido, tiene como principal función, ya les he dicho, informar sobre un asunto determinado que puede ser científico o periodístico. ¿Por qué científico? Porque tiene el rigor científico. Periodístico también, porque hay la investigación científica en periodismo. Obviamente, estas investigaciones científicas en periodismo no se dan en monografía, generalmente se dan en, ¿cómo les diría?, en documentos más extensos. Luego, abarca temas, todos los temas que generalmente abarca los temas una monografía, son de filosofía, son de ética, así como cualquier otro tema que es de interés de la comunidad. Pero sí el área de salud tiene un tratamiento especial por las características que significa toda el área de salud. Obviamente es el tratamiento de algún asunto en particular, o sea, de algún tema que me interese de carácter científico y como tal exige una delimitación clara de un tema y el desarrollo lógico y coherente. En el desarrollo tiene un rigor científico estricto, porque es tan lógico, o sea, no puede ir el desarrollo antes que la introducción, por decir. No puede ir una monografía sin resumen, no puede. Entonces, esta lógica y esta coherencia son muy estrictas en el desarrollo de la monografía. ¿Cuál es su principal objetivo? La explicación y la interpretación que hace el autor del fenómeno que ha estudiado. Ya les reitero, todos los seres humanos somos completamente diferentes. Yo voy a interpretar unas determinados documentos o experiencias en base a mi conocimiento, en base a mi experiencia, en base a mi trayectoria. Y ustedes también lo van a hacer. Entonces, por eso es el autor quien hace esta explicación, esta interpretación, obviamente, del fenómeno que es demostrado. Es demostrar la tesis que nosotros nos estamos proponiendo. ¿Cuál es la esencia de la monografía? Es la deducción como la forma más pura de razonamiento. En esta construcción racional se deben exponer en primer lugar los principios y las causas, luego los efectos. Todo es causa-efecto, ¿verdad? Y por último, las consecuencias. Para todo hay una causa. Esa causa nos genera un efecto y ese efecto va a desarrollar en las consecuencias que nosotros tenemos que aprender a medir.
Ahora, esto es muy importante, pero tengo un video donde les voy a pasar, así cortito, chiquito también, donde tenemos que los pasos para hacer una monografía. Lo primero es la selección y delimitación del tema. Luego, perdón un ratito, ya, entonces vamos a seguir. Aquí, selección y delimitación del tema. ¿Cómo voy a delimitar mi tema? ¿Cómo voy a escoger mi tema? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo? Hay tantos temas, ¿sobre qué voy a escribir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hacemos es que toda selección del tema es a raíz de una problemática, de un problema que generalmente se da en nuestro ámbito laboral, se da en nuestro contexto donde vivimos, donde compartimos. Cotidianamente nosotros vemos y avanzamos. Entonces, es ahí donde vemos y establecemos un problema. Un ejemplo, el COVID, ¿no ve? ¿Qué ha afectado el COVID? Etcétera. ¿O qué es el COVID? Simple y llanamente, ¿qué es el COVID y qué efectos ha causado en nuestro país? La elaboración de una estructura. ¿A qué se refiere? Yo voy a seleccionar el tema y voy a elaborar una estructura de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde voy a recolectar la información? Es muy importante que ustedes, al momento de elegir su tema, antes que el tema, de qué queremos hacer y para qué queremos hacer. Entonces, 1. Y 2, tenemos que ver el acceso, la posibilidad que vamos a tener nosotros de poder acceder a la información. Porque yo puedo querer hacer muchas cosas, pero no voy a tener el acceso a la información. El acceder a la información es algo muy importante y determinante. Para eso tenemos que ver luego dónde vamos a buscar la información. Y luego de recolectar la información tenemos que recolectar la más importante, como hemos visto en el video, se hace una selección de las fichas, ¿no? Y una vez que ya tenemos la información, hacemos una nueva reestructuración de nuestro trabajo comparando con el anterior. Siempre es importante elaborar un borrador parcial o total. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi tema? Etcétera. Corrección de la monografía a las partes que debe llevar. Las citas bibliográficas, como la colega decía, de acuerdo a las normas APA, y la versión 6 es la que utilizamos todos generalmente a nivel mundial, colegas. Edición de la revisión preliminar para presentar a tu docente. ¿Qué es editar? Obviamente, algunas personas sabemos redactar muy bien, pero otras no tenemos esa competencia. Va a depender del área de competencia de nuestras profesiones. Entonces, en este caso, hay que hacer una edición, revisar puntualmente palabra por palabra. Por ejemplo, en un párrafo no se puede repetir 2 o 3 veces la misma palabra. En un renglón no puede ir 2 artículos, por decir. ¿No ve? Y la elaboración de la revisión final. Esto es la estructura que seguramente la van a ver al final, pero no he querido dejar de mencionar. Las recomendaciones, debemos tener claro el tema de desarrollar. Debe realizar una lluvia de donde vamos a indicar qué partema. Si es un tema analítico, ¿por qué separa un todo en cada una de sus partes? Etcétera. Esa sería la primera presentación que hemos hecho acerca de la monografía. Lo que yo quisiera ahora es compartir con ustedes. La información está, también pueden acceder
en la plataforma, pero yo a partir de este momento quiero interactuar con ustedes y quiero que vayamos realizando nuestra monografía. ¿De qué parte la monografía? Como les he dicho, ¿no? Parte de una idea. ¿Qué tipo de idea? Queremos saber cómo, qué tema vamos a investigar. ¿Alguien tiene entre los participantes qué tema va a investigar? ¿Tienen claro cómo van a elegir un tema? Porque todo tiene que empezar a raíz de la selección del tema. Pero la selección del tema no viene gratuitamente o ustedes tienen que hacer su monografía y por lo tanto empiezan a darme el tema. ¿Cuál es su tema de investigación? No es así. Todo surge a raíz de una idea. Una idea. ¿Qué es el COVID? ¿Cómo ha afectado el COVID? ¿Cuántas personas han muerto o por qué ha habido tanto deceso en La Paz, en Bolivia, en el mundo? No sé. Podría ser otro tema, cómo ha afectado en la parte económica, porque nos ha afectado absolutamente a todos. ¿Por qué nos ha afectado? No sé. Entonces ahora lanzo la pregunta para ustedes. Primero, la pregunta de rigor. ¿Tienen alguna duda? Pregunta al respecto. Buenas noches, licenciada. Tengo una pregunta. En base al título de la monografía, he estado verificando, algunos me han dicho que puede ser con 2 variables o una variable. ¿Eso a qué se refiere más o menos? ¿Qué es una variable? ¿O qué es el título? ¿Qué es una variable en el título? La variable, en realidad, la variable es cuando nosotros desarrollamos un tema de investigación y nuestra investigación tiene hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es decir, si está un ejemplo muy casero, ya vamos a empezar con ejemplos caseros. Si sobre eso ustedes pueden dar otro ejemplo, mejor. Yo les puedo decir una hipótesis. Mira, está nublado el cielo. Si está nublado el cielo, va a llover en 1 hora. Si está haciendo sol, no va a llover. ¿No ve? Es una afirmación y una negación al mismo tiempo. Entonces, esta hipótesis se elabora en el desarrollo del trabajo, no en el título. El título de la monografía es un resumen claro y específico de nuestro tema. ¿Me entendió, colega? ¿Está satisfecho? Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Vamos primero con las preguntas. Licenciado, una pregunta. La que guste. ¿Cuál es la diferencia entre un título de una monografía y un título de una tesis, doctora? El título de la monografía, si vemos el reglamento, tiene hasta palabras, número de palabras, tiene 20 palabras. No puede pasar las 20 palabras. El título de la tesis puede ser más largo. Es fácil. ¿Algo más? Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente. Muy buenas noches. Solo a modo de enriquecer, creo que el primer colega que se refería en cuanto a las variables, resulta que el día de ayer estábamos también, creo que, estamos inscritos también algunos en lo que es el curso de elaboración de tesis. Y creo que tal vez el colega confundió el elemento, que las variables son elementos que se urten, que pueden estar presentes tanto en la pregunta de investigación como en la hipótesis, ya que una variable independiente es un elemento conocido o causa, y la variable dependiente puede ser el efecto o el elemento desconocido. Creo yo que ese puntito es lo que ha confundido el colega, solo a modo de orientar, estimada doctora, sin ser pedante. Muchas gracias por su aporte. De eso se trata este taller, de enriquecernos y aprender juntos. ¿De acuerdo?
De eso se trata. Entonces, muchas gracias. Ahora seguramente al otro colega le queda todo claro. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? ¿Me escucha? Le escucho perfectamente. Buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Las monografías pueden ser aplicativas? O sea, como una tesis donde se aplica una estrategia, ¿no? Para demostrar. Dentro de la monografía también puede haber esa figura. Ya, para empezar, este es un espacio académico científico. Lo que vamos a hacer, aprender en corregir. No hay el término aplicativo en una monografía, ni tampoco en una elaboración de tesis. No hay. En todo caso, cuando elaboramos un trabajo de investigación, podríamos hablar de una evaluación de impacto. ¿Qué significa? Hacer una investigación, como usted dice, si utilizamos el mismo tema, aplicar, poner resultados, ¿no? Eso más se da en educación, por decir. Tenemos unos profesionales que de ingeniería, por decir, hemos desarrollado con una malla curricular, con un diseño curricular de hace 30 años. Y de pronto decidimos cambiar. Cambiamos ahora. Y han pasado 10 años, entonces queremos hacer una evaluación. ¿Cuál de los dos diseños curriculares nos ha permitido sacar mejores profesionales? Pero tenemos que esperar a que pase un mínimo de 5 años para hacer una evaluación de impacto. Usted habla de aplicabilidad. Esta aplicabilidad, yo creo que podríamos... también he preparado otra diapositiva. Tenemos 3 tipos de monografías, porque las monografías se clasifican en 3. En la monografía de compilación, como su nombre dice, compilar, o sea, recolectar información acerca de un determinado tema, la monografía de investigación y la otra es de la experiencia. Entonces, solamente estos 3 tipos de investigación tenemos que realizar en las monografías. En la tesis no. Ahora, usted me está hablando de que si usted puede hacer una monografía sobre algo que ha aplicado. Yo creo que sí. Yo creo que no debemos utilizar la palabra creo. Usted sí puede hacer. Y esta su monografía entraría a lo que es la monografía de experiencias. Entonces, obviamente, con todo el rigor científico. Puede hacer. Yo le voy a decir en este momento que la tercera es la monografía de análisis de experiencias. Se llama análisis de experiencias. Entonces, ahí usted puede exponer su tema, usar la experiencia en lugar de aplicar aplicabilidad, o sea, desarrollar esa experiencia. ¿Me dejé entender o he dado mucha vuelta? Por favor, corríjame, colegas. ¿No me escuchan? Creo que sí está claro la idea que se tiene, pero no sé si en el módulo lo vamos a ver más a detalle el tema de los tipos de monografía. Ahora sí es que no sé si lo podría explicar allá. Hoy mismo vamos a ver el tipo de monografía. Son 3 bien facilitas. Hoy lo vamos a ver. Y les he preparado diapositivas también. Licenciado, otra consulta. No sé si en este proceso vamos a poder realizar una monografía, es decir, un ejemplo, porque a veces generalmente se maneja teorías, pero en la aplicabilidad es otra situación. Me gustaría, licenciada, que más o menos nos podía explicar con ejemplos, de modo que nosotros también podríamos irnos encaminarnos en esa dirección. No sé si es posible eso,
licenciado. Rubén, creo que usted no me ha escuchado cuando he llegado y me he presentado ante ustedes. Les dije que tenemos harta teoría. Yo puedo pasarles cantidad de textos. Pero es fácil decir, una monografía se redacta sobre un solo tema. Hay 3 tipos, estas son las características, estos son los pasos. Pero para ir a hacer la monografía, lo que el colega decía hace rato, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Uno se pone nervioso. Yo les he dicho, lo que menos voy a hacer es proporcionarles bibliografía. O sea, les voy a dar la básica. Y si quieren más también, lo que vamos a hacer ahora es aplicar. Y vamos a empezar a aplicar ahora, hoy, después de estas preguntas e interrogantes, vamos a ver hoy. Ejemplo. Yo he dado un módulo de investigación. Algo de investigación tenía que ver. Pero cuando se les daba algún trabajo a los colegas de la maestría, ellos siempre pedían un ejemplo. No sé en qué medida es factible un ejemplo cuando vamos a escribir una monografía. Yo creo que, ya les he dicho, empezó diciendo también que todos somos únicos, somos particulares, somos singulares, no pensamos igual, no escribimos lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero ahora es empezar a trabajar de manera práctica acerca de lo que es la monografía. No vamos a hacer una monografía porque es humanamente imposible hacer en 3 sesiones, pero sí vamos a hacer un esquema de monografía y sí, cuando terminemos por lo menos conmigo, vamos a tener la capacidad de poder rellenar ese esquema que estamos haciendo. El esquema va a quedar claro, clarísimo. Y hoy nos vamos a ir con la idea y con el tema elegido. ¿Está conforme, colega? Licenciada, buenas noches. Colega. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Adelante, Gabriel. Licenciada, mi consulta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre tesis, monografía, no ve, pero al taller de grado? He escuchado proyecto de grado o taller de grado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia, licenciada? Bueno, lo que vamos a hacer, lo que yo quiero es no salir del tema. Y le voy a contestar, no es porque no quiera o porque no sepa. La monografía, ya les he dicho, es un escrito, es un primer documento académico científico que escribimos sobre un tema. La tesis, obviamente, es un documento más completo. Y el examen de qué dice proyecto de grado es una propuesta que usted realiza también en base a una práctica. En este caso, el proyecto de grado, más que todo, es una práctica que usted realiza o en alguna empresa, alguna institución, y toma un determinado tema. Por decirle, ejemplo, en la carrera de economía de la UPA hay 1000 alumnos, se inscriben 1000 alumnos, de los 1000 alumnos que se han inscrito, solamente han egresado 500, de los 500 que han egresado, solamente 5 han defendido la tesis, y de los 5 que han defendido la tesis, solo 2 están trabajando en su área de competencia y los otros no. Entonces, usted va a averiguar, va a hacer su práctica a la universidad, pregunta, investiga y hace un proyecto de grado para que se puedan titular todos los que entran a la carrera de economía. Entonces, gran diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas. Vamos a empezar con el taller ahora mismo. Y dígame. Ya, una consultita. A ver. ¿Qué diferencia hay entre monografía y lo que es el artículo y ensayo? Seguramente debe haber una diferencia, Lisa, no sé si podría aclarar esa parte. ¿Sabe qué pasa? Le voy a decir una cosa. Yo les voy a pedir que no utilicemos adjetivos calificativos ni palabras subjetivas. Seguramente debe haber, dice usted, seguramente.
usted ya está asegurando que hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, la pregunta correcta sería, ¿cuál es la diferencia entre el artículo, la que más le dijo, la monografía, y qué tipo de artículo? ¿Qué tipo de artículo? ¿A qué tipo de artículo se refiere, colega? Puede ser un artículo educativo y de la misma manera el otro era ensayo, porque habla mucho en ensayo educativo. Esa parte yo tengo mucha duda, porque muchos hablan del artículo educativo, hablan de ensayo educativo, lo que es la parte de la monografía también, ¿no? Esa parte yo quisiera que pueda... Pero este es un taller de monografía, colega. Es de monografía. Entonces, ¿qué artículo? Usted dice, en educación no, señor. Cuando hablamos de ciencia y academia, hablamos del artículo científico, hablamos de la monografía. El ensayo en ciencia, no hay, el ensayo es un trabajo más para literatura, para el área social. En cambio, la monografía, el artículo científico, desarrollamos absolutamente en todas las áreas del sistema educativo de nuestro país y en todos los países del mundo. ¿Cuál es la diferencia? La estructura. Cada uno tiene su propia estructura con rigor científico. El ensayo no tiene rigor científico. El artículo científico sí. El informe final de investigación también tiene rigor científico. La monografía también tiene rigor científico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar ahora a elaborar nuestra monografía. Toda monografía es una idea. Entonces, yo creo que cada uno de ustedes, de acuerdo a su tema, al área de competencia donde trabajan, generalmente los temas surgen donde trabajamos. ¿Por qué? Porque ahí veo problemas, ¿cómo les diría? En varias áreas, en varias disciplinas. Entonces, lo que quisiera yo en este momento es que ustedes piensen en un tema, en una idea de un determinado tema que les preocupa, porque seguramente es un problema, ¿no? Por decirles, no conseguir trabajo es un problema, no titularse en los 5 años es otro problema. Entonces, quisiera que cada uno de ustedes piense en ese momento y empecemos a participar los que ya tienen una idea de un problema, porque toda investigación surge a raíz de un problema. Hay varios colegas, me puedo dar cuenta que hay varios colegas que sí están elaborando tesis y podemos tocar el mismo tema de tesis, porque a veces la monografía es base para que nosotros hagamos nuestra tesis de maestría o tesis doctoral, porque el artículo científico, sí o sí tenemos que publicar para artículos científicos nacionales, internacionales y en revistas indexadas, la misma OPEA pide, para poder titularnos como doctores, como PI. También en algunos casos, cuando concursamos para optar a alguna cátedra, también el artículo científico publicado en una revista indexada o en una revista académica o en una revista científica tiene un valor curricular, un puntaje determinado. Entonces, he visto, puedo entender o percibo que entre los participantes existen personas que están desarrollando por lo menos el perfil, la elaboración de tesis. Así que, por favor, me gustaría escuchar un mínimo de 10 ideas y sobre esa idea vamos a trabajar el tema, el objetivo y qué metodología podríamos utilizar. Así que, adelante, colegas, los que tienen esto, podemos ya empezar. Buenas noches, doctora. A ver, ¿quién es primero? Verónica.
Sigue luego, Mar. ¿Perdón? Verónica, licenciada, buenas noches, le habla. Ay, Verónica. Sí, licenciada. Ya, yo soy media cieguita, Verónica, así que me he puesto mis lentes para verte, pero me voy a poner el otro para verme mejor. Ya. Buenas noches, licenciada. Yo soy del área de salud y hay un tema que me preocupa. Quería hacer una monografía. Sí, doctora. Soy del área de salud. Quería preguntarle si para hacer, digamos, mi idea para hacer una monografía es impacto del COVID-19 en el desarrollo de las competencias educativas. Esa es mi idea, licenciada. Ya tienes el título, he corregido varias monografías con ese tema, pero ¿qué tipo de impacto quieres ver? Verónica. ¿Cómo ha influido el... Sí, licenciada, estoy aquí. Yo quiero saber Verónica. cómo ha influido... Licenciada. Ya. ¿Me escucha? ¿Cómo? A ver, otra vez dime. Te escucho perfectamente. Dime, ¿cuál es tu idea? Mi idea es realizar el impacto del COVID-19 en el desarrollo de las competencias educativas. Ya, un ratito, del COVID-19. Por favor, este ejemplo que estamos desarrollando sirve para todos, absolutamente para todos. Impacto del COVID-19 en el desarrollo de competencias educativas. Sí, en el desarrollo. Bueno, esa es mi idea de las competencias educativas. Ya. Ahora yo te voy a hacer las preguntas. Está muy bien. De las competencias, yo prefiero anotar, porque después la memoria es frágil, ¿lo ves? Está excelente. Tú tienes una idea muy clara. Impacto del COVID-19 en el desarrollo de las competencias educativas. Primero, tu tema es demasiado grande, Verónica. Es muy amplio. Porque otra cosa que quiero decirles vale para todos. Todos los temas se pueden investigar. No hay ningún tema que se diga, no, este no se puede investigar. Solo te digo que es muy amplio, pero podemos reducir. El impacto del COVID-19 está bien en las competencias educativas. ¿Qué tipo de competencias quieres ver, Verónica? ¿Qué competencias? O sea, el cambio en sí, ¿no? Cómo es que, como le decía, soy del área de salud y en el área de salud nosotros manejamos más que todo prácticas, ¿no? Hacemos prácticas, pero en este tiempo de COVID-19 ya no se ha podido realizar esas prácticas y todo ha sido virtual. Ahora, cuando hacemos una clase virtual, por ejemplo, pasar más de una hora o más de 45 minutos es... los estudiantes se cansan más rápido, ya no escuchamos hablar, por ejemplo, o preguntarles, hacer la clase más dinámica. Bueno, más o menos quiero ir por ahí, licenciada. Ya. Primero tienes que ver, o sea, tú en este caso te refieres a las prácticas que realizan en los determinados hospitales de la misma universidad. Las dos cosas hacemos nosotros. Al mismo tiempo, ¿no? Porque tienen un supervisor, tienen un jefe, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿de qué competencia te refieres, Verónica? A las prácticas. ¿Pero qué es la práctica? Yo voy a ir a hacer mi práctica y voy a hacer mi práctica solo en quirófano.
porque quiero ser anestesióloga y voy a tener la práctica de anestesiar, entonces tengo que estar ahí. Otra cosa, yo soy endocrinóloga y quiero hacer mis prácticas, y tengo que, no es que quiero, tengo que hacer mis prácticas con los médicos de endocrinología. Entonces, está bien. En el desarrollo de qué tipo de